¿Cómo están? Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Deseando, hermano, que en esta tarde el mensaje pueda ser de bendición a tu vida. Pero que también, hermano, que también hoy en esta tarde te des cuenta de algo importante. De ahí el título de este mensaje. El título de este mensaje es: No soy un espectador. No soy un espectador. Para lo cual solicito de ti, hermano, que me ayudes a repetir. ¿Cómo se llama el mensaje? No soy un espectador. No soy un espectador. Déjame decirte algunas cosas. Si me escuchas toser, hermano, pues por lo menos déjame toser y voy a tomar un poquito de café para que se pase la tos. Actualmente, muchas de las iglesias ni siquiera ven este sitio como iglesia. Actualmente nuestra cultura está enfocado que la iglesia debe de ser un lugar muy majestuoso, debe de ser un lugar muy elegante, debe de ser un lugar muy amplio, debe de ser un lugar donde haya mucha gente, debe de ser un lugar donde los ritos y las tradiciones predominen. Y sabes, yo quiero hablarte de tres cosas que no es una iglesia. Tres cosas que no son una iglesia. Número uno, déjame ver si por ahí ya lo tenemos. ¿La apretaste ahí? Y se estaba proyectando. Yo tengo que ver. No la proyecto. ¿No? No, porque está apagado. ¿Sí no está apagado? ¿No? A ver. Déjame ver que se conecte. Tres cosas que no son una iglesia. Una iglesia no es un centro de beneficencia. Una iglesia no es un centro de beneficencia. ¿Qué caracteriza a un centro de beneficencia? Sitios donde alguien va y recibe algo. Un centro de beneficencia es un sitio donde alguien va y recibe algo. Eso no es una iglesia. Una iglesia no es un cine donde vas y buscas el lugar vacío y buscas que te entretengan por un momento específico. Eso no es una iglesia. También una iglesia no es un espectáculo donde tú vas a un evento y tu única función es ser un espectador. ¿En la red no se conecta la red? ¿Apagaste los datos? Una iglesia entonces no es un centro de beneficencia, no es un cine y no es un sitio de eventos. Eso no es una iglesia. Los miembros de una iglesia van a formar una iglesia verdadera que los caracteriza como un cuerpo vivo. Tú eres iglesia, yo soy iglesia y somos un cuerpo vivo. Repítelo conmigo. Tú eres iglesia, yo soy iglesia y somos un cuerpo vivo. ¿Dónde demostramos nuestra fe? Nuestra fe se refleja en una acción a través del servicio. Eso es una realidad. Bienvenidos, bienvenidos. Nosotros manifestamos nuestra fe a través de una acción en forma de servicio. Pero aquí yo quiero llevarte a tres puntos que muy probablemente ni conoces. ¿Sabes cuál es tu servicio? ¿Sabes cuál es tu función? ¿Conoces cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Sabes cuál es tu función? 2.
Si lo conoces, ¿lo pones al servicio de la iglesia? 3. Si no lo conoces, ¿por qué no lo buscas? Nuestro propósito como iglesia, y si somos un cuerpo vivo, nuestro propósito tiene que ser tener una iglesia donde todos sus miembros sirvan. ¿Sirves? ¿Sirves? Nuestro propósito como iglesia es que todos los miembros sirvan. Una iglesia donde se brinda ayuda al necesitado, una iglesia donde hay consuelo para el afligido, una iglesia donde al que pregunte y tenga incógnitas se le enseñe conforme a la palabra. Eso es una iglesia, pero aquí es cómo lograrlo. ¿Cómo lograr que esta iglesia funcione? ¿Cómo lograr que cada miembro de que formamos esta iglesia tenga una función específica? Cuando dejemos de ser consumidores, cuando dejemos de ser espectadores y nos pasemos a ser colaboradores, la iglesia va a funcionar. Cuando dejemos de ser consumidores, cuando dejemos de ser espectadores y pasemos a ser colaboradores, todos los miembros de una iglesia van a funcionar. Por eso repítelo. ¿Cómo se llama el tema? No soy un espectador. Eso es lo que en esta tarde yo quiero que tú entiendas, que no eres un espectador. Y que por ejemplo, que Pedro lo escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. ¿Primera de qué? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro. Tal cual. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Si lo encuentras, por favor ayúdame a ponerte sobre tus pies. 4:10. Para quien no tiene Biblia, por ahí está en la pantalla. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Todos vamos a leerlo, pero vamos a leerlo de una forma lenta. Vamos a hacerlo pausado para que a nuestra mente le llegue lo que estamos leyendo. La palabra de Dios dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder ser alimentados con tu palabra, pero también permite que podamos ser desafiados con la misma. Que la palabra de esta tarde, Padre, pueda ser tomado como ese desafío que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Que tu palabra tenga acomodo en nuestros corazones, pero que también funja como esa meta al que nos tenemos que dirigir, como ese camino por el cual debemos de andar, para que cada uno pueda ser confrontado con lo que ha hecho, con lo que ha dejado de hacer y con lo que tendremos que estar haciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte, mi querido hermano. Notemos algo interesante. Pedro, si te hago un poquito de historia de la vida de Pedro, tú recordarás a un Pedro valentonado, tú recordarás a un Pedro muchas veces imprudente, tú recordarás a
a un Pedro muchas veces aventado, muchas veces que hablaba y que cuando se trataba de comprobarlo, muchas veces ese Pedro quedaba de ver. Pero mira lo que Pedro escribe después de haber enfrentado una verdadera transformación. Pedro escribe justo en el momento donde la iglesia se empieza a separar y la iglesia está dispersa, sobre todo por aquellas zonas que hoy conocemos como Asia Menor, donde los cristianos, los seguidores de Cristo, por temor a lo que había pasado con Cristo, abandonan sus lugares de origen y van en busca de un nuevo sitio. Sin embargo, toda esa zona estaba bajo el Imperio Romano y todo lo que dominaba Roma tenía que someterse a las leyes de Roma. Pedro escribe esta carta a miembros de una iglesia esparcida, a miembros de una iglesia en aflicción, a miembros de una iglesia que estaba en problemas. Pedro se da cuenta que todas estas personas dispersas, por eso él llama, ya no son extranjeros ni advenedizos, todas estas personas dispersas eran vistos como algo no normal, donde las personas tenían que rendir culto al emperador romano y ellos huían de eso, se alejaban de eso por seguir sus convicciones en el Jesús que había sido crucificado y que había sido resucitado. Ellos se alejaron de estos ahora, muchos se dedicaban al comercio y por seguir adorando a un Jesús resucitado, muchos cerraban las puertas económicas para ellos. Por eso Pedro, en medio de este problema, habla acerca de los dones y dice que lo que tienen no es de ustedes, es para servir a otros. En medio de este problema, la conversión de Pedro nos da una enseñanza de cómo nosotros tenemos que dejar de ser unos espectadores. Al primer punto que te quiero llevar es, tenemos algo. Sin lugar a dudas tenemos algo. Y eso que tenemos nos hace ser poseedores de ello. Tenemos algo, posesión. Pedro inicia su discurso en este versículo con un par de palabras sorprendentes. Las palabras con las que Pedro empieza el versículo número 10 es cada uno. Cada uno. Su discurso es de palabras donde vemos a un apóstol transformado y nos habla de algo. Bienvenido, hermano. Nos habla de algo que no es por merecimiento. Nos habla de algo que no es por una jerarquía. Nos habla de igualdad a los miembros de una iglesia. Nos habla de igualdad donde no hay un estigma social, donde la posición determina lo que se tenía, donde la posición determina la cantidad a poseer. Pedro rompe todo esto y habla de una igualdad social, habla de una igualdad que ahora ya no depende de un poder político o adquisitivo, donde todo Roma había invadido muchas zonas. Pedro ya no habla de eso. Pedro habla de una igualdad, por eso empieza con cada uno. Recordar que a quién le habla, a miembros de una iglesia en dispersión. Cada uno. ¿Sabes esto qué te tiene que poner a pensar? Como me puso a pensar a mí. Cada uno quiere decir que nadie llega a esta iglesia con las manos vacías. Nadie llega a este lugar sin traer nada en sus manos, porque el problema es que desconocemos lo que tenemos y preguntas invaden nuestra cabeza con un ¿sí tengo algo? ¿Conozco lo que tengo? ¿Sé para qué funciona? Cada uno. Pedro habla de miembros de una iglesia donde Dios les ha dado algo.
Dios les ha dado algo, por eso continúa después del cada uno, según el don que ha recibido. Quiere decir que si tú perteneces a esta iglesia, debes de estar seguro que Dios ha puesto algo en ti, que Dios te ha dado algo a ti. Y aquí la palabra con la que Pedro se refiere a don es con la palabra carisma, regalo. Dios te ha dado un regalo. Dios te ha dado un regalo. La palabra carisma se traduce como regalo, pero ese regalo tiene que servir para poner a funcionar a toda la iglesia. Entonces, si Dios te ha dado algo, te aseguro que es diferente del que está a tu lado, porque a cada uno le ha dado algo. Por eso Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Sabes? Si Dios te ha dado algo a ti, déjame decirte algo bien importante. Si Dios te ha dado algo a ti, no es porque te lo merezcas, no es por méritos propios. Dios te ha dado algo a ti, lo ha hecho por gracia. La iglesia, este lugar, va a funcionar con diferentes dones. Este lugar necesita de tu servicio, necesita de tu función. Por eso quiero llevarte yo a algo más. No solo tu presencia es importante. Por favor, entiéndeme esto. No solo tu presencia es importante, tu servicio lo es aún más. Porque hay lugares donde acudimos como unos simples espectadores. Y tu presencia en este lugar es importante, pero es más importante tu servicio. Tu servicio es más importante. Por eso el título del mensaje: no soy un espectador. No soy un espectador. Nadie va a hacer lo que a ti te corresponde hacer de la manera en la que tú lo puedes hacer. Déjame que desengrano todo esto. Nadie va a poder hacer lo que tú puedes hacer de la manera en la que tú lo tienes que hacer. Tu función es irreemplazable. Tu servicio es irreemplazable. Por eso aquí no solo tu presencia es importante, tu servicio también lo es. Cada uno conforme al don que ha recibido, porque tú eres útil y funcionas. Pablo lo escribe de una forma anatómica. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Quién lo tiene para que me ayude a darle lectura? Amén. Por favor, hermana Elena. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. ¿Cuántos miembros hay en este lugar? Muchos. ¿Cuántos cuerpos formamos? Uno solo. Y así como cada miembro tiene una función en particular, trabaja con esa función en beneficio del propio cuerpo. Por eso es importante que tú recuerdes que lo que tú haces en este lugar es de suma importancia, que lo que tú vienes y haces en este sitio, nadie más lo va a hacer como tú. Tu presencia es importante, pero tu función aún más. Déjame te pongo una pequeña ilustración. A ver si me ayudas a buscar la imagen de un corazón real. Así nada más, imagen de corazón real.
Imagínate que por alguna razón llegas a un sitio donde tienen la ilustración de un corazón. Yo te lo presento en ilustración, en lo que aquí Ben nos ayuda, pero imagínate que es un corazón que está dentro de un vaso de formol. ¿Sí sabes cuál es el formol? Esa cosa que ayuda a que ese líquido que ayuda a que los órganos no se descompongan. Y si está tapado, el órgano puede vivir durante mucho, mucho, mucho tiempo. Imagínate que vas a un sitio donde está expuesto este corazón en formol. Y al momento de que tú lo ves, te das cuenta que es un órgano sorprendente. Por una razón. Tiene la forma de corazón, estarás de acuerdo. Ha hecho una pera. El que quieras, pues, el que quieras. Este parece un betabel. Con ese, hasta ahí, con ese nos sirve de ejemplo. Imagínate que ves este corazón dentro de un vaso de formol. Y cuando lo ves te das cuenta de que, está impresionante porque aún mantiene su color. Está impresionante porque aún mantiene sus venas y sus arterias. Está impresionante porque tiene todavía estos vasos más grandes. Hablando de anatomía, tiene aurículas y tiene ventrículos. Y te sorprendes porque es un corazón real. Te sorprendes porque es el corazón que le perteneció a alguien. Pero yo te haría una pregunta. ¿Ese corazón funciona? No funciona. Y eso es una realidad. A pesar de que es real, y a pesar de que mantiene su estructura, y a pesar de que mantiene sus partes, no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque fue separado del sitio donde debía funcionar. Fue separado de un cuerpo. Por eso es importante que tú entiendas que lo que tú eres, nadie más lo va a poder hacer. Porque para poder funcionar necesitamos no estar fuera de donde pertenecemos. Para poder funcionar necesitamos estar dentro del cuerpo al que pertenecemos. Solamente así podemos ayudar a los demás. No te hagas la pregunta ¿de qué hago? Sino ¿para qué sirvo? Esa es la verdadera pregunta que tenemos que contestar hoy. ¿Para qué sirvo? Porque ese corazón solamente funciona cuando está dentro del cuerpo. Cuando ese corazón es sacado de ese cuerpo, ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Yo deseo que tú en esta tarde te sientas parte de este cuerpo que todos juntos formamos. Cada uno es un miembro, pero todos formamos al cuerpo de Cristo. Y a eso, ¿sabes cómo se le llama? Bienvenidas. ¿Sabes a eso cómo se le llama? Diversidad de dones. Diversidad de dones. A lo otro que te quiero llevar, que la transformación del apóstol Pablo nos dejó escrito es, primero, tenemos algo, posesión, hagamos algo, dirección. El propósito de la iglesia no debe de ser quedarnos aquí. El verdadero propósito de la iglesia tiene que ver con una función práctica. El propósito de la iglesia no es venir y escucharme semana a semana, donde mi tono de voz te aburre, donde mi tono de voz te enfada, donde mi tono de voz te pone a dormir. Nuestro propósito debe de ser práctico. Y si Dios te ha dado algo, no es para que te enorgullezcas o para que presumas que tú lo tienes y otro no. Debe de ser práctico por una razón. Regresamos al versículo 10, según primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Porque estas son las cosas que Dios hace que nos quede en la cabeza. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, la segunda parte. Porque ahorita leímos hasta la primer coma, cada uno según el don que ha dado. Continuamos después de la coma. Ministrelo. ¿A quién? A nosotros. Entendamos, si tenemos algo, lo poseemos. Pero también dice, hagamos algo y le damos dirección. Lo que tenemos, entonces, ¿para quién es? ¿Para quién es? Ministrelo a los otros. Lo que tenemos entonces no es nuestro. ¿Para quién es? Para nosotros. Y fíjate cómo Dios nos confunde y cómo Dios mata nuestro ego con frases tan sencillas. Lo que tú tienes no es tuyo. Lo que tú tienes es para otros. Y vivimos en una cultura donde cada uno busca primero su propio beneficio. Vivimos en un mundo donde tengo que ver por lo mío y después por lo mío y al último por lo mío. Muchas veces ignoramos que lo que tenemos es para servir a otros. Esta parte choca a nuestra mente, esta parte choca a nuestra cultura, pero Dios dice que si nos ha dado algo, no es para nosotros, es para los demás. Si Dios te ha dado algo a ti, es para bendecir a alguien más. Si Dios te ha dado algo a ti, es para ayudar a los demás. Si Dios te ha dado algo a ti, es para que levantes tu mirada y veas que alrededor hay quien necesita de tu ayuda. Es para usarlo en alguien más. Si nadie está dispuesto a servir de esta manera en la iglesia se va a estancar. Si nadie está dispuesto a servir de la manera en la que Pedro escribe, la iglesia no va a crecer. Y nos vamos a desaparecer. Porque la dirección que Dios pide es servir hacia afuera. De ahí la palabra diaconeo. Diaconeo significa servir mesas. Diaconeo significa estar al pendiente como un mesero, atender las necesidades de los demás, atender lo que estás viendo que al hermano le está doliendo. Por eso yo quiero que en esta tarde cambiemos la perspectiva. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A que me den? Nos volvemos un centro de beneficencia. ¿A qué voy a la iglesia? ¿A que me entretengan? Nos volvemos un cine. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Como un espectador? Nos volvemos en un centro de eventos. Y necesitamos servir. Que tu convicción de servir sea, porque te das cuenta que necesitamos de ti, pero de tu servicio, y que tu servicio se ha puesto al servicio de alguien más. ¿Amas a la iglesia? Pregunta. ¿Amas a la iglesia? A ver, déjenles vuelvo a preguntar. Hermanos de esta congregación, en esta tarde a las 6:56, te pregunto, ¿amas a la iglesia? Sí. Sirve a otros. ¿Amas a la iglesia? Sí. Ama a tu hermano. Ese es el verdadero sentir. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos únicamente en no servir allá afuera, ¿sabes en qué nos convertimos? En un club social. Pero si solamente nos preocupamos en servir aquí adentro, ¿sabes en qué nos convertimos? En un hospital. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sirvamos hacia todas direcciones, porque el verdadero poder transformador es cuando te das cuenta que no solamente sirves aquí, sino también vas a servir allá afuera. Dios quiere ambos.
Dios quiere a ambos. Te pongo como ilustración. Imagínate un espejo. Cuando tú pones un espejo frente a ti, ¿qué es lo que ocurre con la luz? Cuando tú pones un espejo frente a ti, ¿qué es lo que ocurre con la luz? Todo lo que proyecta se refleja. ¿Y a quién ves? A ti mismo. A ti mismo. Cuando pones un espejo frente a ti, al único que ves es a ti mismo. Y Dios no quiere que seamos espejo. Dios quiere que seamos una ventana donde dejemos ver hacia adentro, donde dejemos ver todo lo que ocurre en el interior y que la luz pase a través de la ventana, no que la refleje, sino que cruce la ventana para ver lo que hay adentro. Eso es lo que Dios quiere, no un espejo, sino una ventana. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. 14:26. 14. Por ahí está en la pantalla. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase para toda la edificación. ¿Hasta ahí? ¿Qué dice que tenemos que hacerlo? ¿Para qué? Hágase todo para edificación. Lo que tú haces cuando lo pones al servicio de alguien más, ¿sabes en qué se transforma? En edificación. Construyes a alguien, levantas a alguien, apoyas a alguien. Pero sabes, hermano, el tercer punto al que quiero llevarte, regresemos a la carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, la parte final. Rendir cuentas. Rendir cuentas. Ser administrador. Versículo 10 dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces quiero llevarte a algo. Dios te dio algo, pero ¿es tuyo? Dios te dio algo, pero ¿es tuyo? No. ¿Para qué va a servir? Para los demás. ¿Y qué crees que va a pasar cuando sirvas con ello? Vas a tener que rendir cuentas, porque no eres dueño, eres administrador. Lo posees no como dueño, lo posees como administrador. Y si Dios te dio algo y entiendes que tienes que ponerlo al servicio de alguien más, vas a tener que rendir cuentas de ello. Y aquí lo importante es, Dios no va a pedirte cuentas si no te ha dado nada en tus manos. Eres libre, está bien, eres libre. Si Dios no te ha dado nada, tenlo por seguro que no te va a pedir cuentas. Pero si Dios puso algo en tus manos, vas a tener que rendir cuentas de ello. En la parábola de los talentos recordarás que una de esas personas, por miedo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo por miedo? Lo enterró y lo guardó. Lo enterró y lo guardó. ¿Y sabes por qué se le quitó? Por no hacer nada con lo que Dios le había dado. Y es que esto es una realidad, hermano. Dios nos va a pedir cuentas de lo que sí nos dio, no de lo que no nos dio. Pero si Dios tiene algo y te lo ha dado a ti, y tú decides esconderlo o guardarlo, ¿sabes cómo yo le puedo llamar a esto? ¿Sabes cómo yo le puedo llamar a esto? Robo espiritual. Porque sabiendo que lo tienes, no lo usas. Porque sabiendo que Dios te va a dar cuenta, lo sigues guardando. Y podemos caer en robo espiritual. ¿Cuánto tiempo? Haz memoria. ¿Cuánto tiempo llevas en este lugar?
y siempre ocupas la misma silla? ¿Cuántos domingos has venido a este sitio pensando que le cumples a Dios por venir y escuchar? ¿Cuánto tiempo ha pasado que tú estás aquí, que vienes, te sientas y te vas, desconociendo que Dios te ha dado algo? ¿Sabes? Hoy es el día en el que yo quiero que salgamos del confort, el día en el que dejemos la comodidad. Y si no sabes qué te ha puesto Dios, pregúntaselo a Él. Dios, ¿qué pusiste en mis manos que quiero servir con ello? Porque voy a dar cuentas de eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Cuatro, dos. Ahora, desde arriba, las dos de arriba. 4-2. 4-2, hermano Benjamín, se lo tiene. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Dios te dio algo. Dios te dio algo. No lo escondas. Úsalo. Porque por algo Dios lo puso en tus manos. ¿Sabes, hermano? Esta parte es complicada porque muchas veces llevamos una vida cristiana sin usar lo que Dios nos ha dado. Y ahí sigue, nuevecito. Hoy es el día en el que lo desentierres. Hoy es el día en que lo saques del lugar donde está oculto. Hoy es el día en el que tú pongas a trabajar eso que Dios te dio. Porque no eres dueño, eres administrador. Y sabes, quiero concluir con esta frase. Tu don no es una medalla, es una herramienta para tu hermano. Recuerda esto, llévate esta frase a casa. Tu don no es una herramienta. Tu don no es una medalla, perdón. Tu don no es una medalla, es una herramienta para tu hermano. Eso es lo que es tu don. ¿Algún día te has preguntado por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Algún día has preguntado por qué estoy aquí? Sin lugar a dudas es para que dejes de ser un espectador y que veas esta iglesia no como un centro de espectáculo, sino como un taller donde tú tienes una herramienta que va a servir en el funcionamiento de este taller. Dios te ha traído aquí para servir. Dios te ha traído a este lugar para que hagas algo que nadie más va a poder hacer. Dios quiere que dejes de ser ese corazón que está en un frasco de formol. Dios quiere que seas un corazón que vuelva a latir. Porque tú puedes consolar al afligido. Tú puedes servir en este lugar. Tú puedes ayudar al funcionamiento de este lugar. Tú puedes orar por la persona que está a un lado. Y que el día de mañana, cuando alguien te pregunte, ¿por qué vas tanto tiempo a esa iglesia? Tu respuesta sea, voy porque soy afortunado de ser un administrador de Dios. Dejé de ser un espectador y me he vuelto un colaborador de Dios. Que esa sea tu respuesta. Eres un colaborador de Dios. Vamos a orar y así terminamos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, eres tú quien mantiene en pie a cada uno de nosotros, el que sostiene este lugar, el que sostiene y sustenta cada necesidad de este sitio. Te pedimos pues hoy, Padre, que sigas obrando en nuestras vidas,
que sigas manifestándote en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender, Padre, que necesitamos crecer, que necesitamos aprender, porque vamos a rendir cuentas delante de ti. Y que cuando este momento llegue, Padre, podamos escuchar de tus labios: buen siervo, obediente y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, que esta sea nuestra esperanza de poder saber que has puesto algo en nosotros. Permite que podamos trabajar en ello, trabajar con lo que nos diste. Si alguno de mis hermanos hoy en esta tarde desconoce, que te lo pregunte a ti, para que tú le muestres qué es lo que tienes en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.